Hola hermano, buenas tardes, Dios les bendiga. Hoy comenzamos un evangelio, el tercero, que es el evangelio de Lucas, ¿verdad? Y bueno, seguimos con la misma dedicatoria sobre Jesucristo, la vida de Jesús, su ministerio, escrita por Lucas, médico, y exaltando así al Hijo del Hombre, ¿verdad? Dando énfasis en su humanidad, nos da énfasis en su nacimiento. De hecho, nos menciona la genealogía de Jesucristo en el capítulo, creo en el capítulo 3, así dando a conocer su humanidad de Jesús, ¿verdad? Y nos anuncia este un anuncio importante que es el nacimiento primero del profeta Juan el Bautista, que es mayor para Jesús como 6 meses. Y después, bueno, viene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, dice ahí que Juan el Bautista, hijo del sacerdote Zacarías, su madre es hija de, perdón, es esta Elizabeth, de las hijas de Aarón, dice. Entonces viene también por ahí de una tribu, y viene también de esa genealogía, ¿no? Dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces el Señor, ¿cómo junta a estos dos, ¿no? A Elizabeth y a Zacarías, sacerdote, ¿verdad? Ella estéril. Hemos visto en todo el Antiguo Testamento, pues una de las cosas que le pegaba fuerte al pueblo de Israel era la esterilidad en las mujeres. Entonces ahorita no es la excepción. También está Elizabeth estéril, ¿verdad? Pero bueno, ya eran ambos de edad avanzada. Sin embargo, Dios les concede un hijo y les dice que este será grande, grande delante de Dios. Le dice que no beberá vino ni sidra y que será lleno del Espíritu Santo, y le dice que aún desde el vientre de su madre. Y que él iba a hacer que muchos hijos de Israel se convirtieran al Señor su Dios. Y le da el propósito de su hijo, se lo profetiza, ¿no? Se le aparece, ¿quién fue el que se lo dijo? Un ángel, el ángel Gabriel, ese que se le aparece al sacerdote Zacarías, enviado por Dios para decirle estas cosas. E irá delante de él, dice el ángel, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres y los hijos, y de los rebeldes a los prudencias de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. No quiere decir que era Elías o que el espíritu de Elías venía y era la reencarnación, no, sino que el espíritu, el mismo espíritu que posaba en el profeta Elías, ¿verdad? Iba a ser el mismo espíritu santo de Dios que iba a posar sobre el profeta de este Juan de Bautista. Lo compara con Elías en el aspecto de que no iba a ser eh, menor que Elías, ¿no? Vemos los portentosos hechos que hace Elías, milagros, pero que Juan el Bautista no iba a ser menor que Elías, ¿no? Entonces, lo pone en esa posición a Juan el Bautista. Uh-huh. Entonces, le dice él, respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y le dice que él iba a quedar mudo, ajá, y él, bueno, queda mudo hasta que nace su hijo Juan el Bautista, ¿verdad? Y cuando nace Juan el Bautista, él comienza a hablar también, el sacerdote Zacarías, ¿verdad? Le dice que
Y también en este par anuncia también el nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Galilea, ¿verdad? Después del sexto mes, cuando ya estaba en el vientre del sexto mes de Juan el Bautista, bueno, entonces eh, se le aparece a María, ¿verdad? Va allí a Nazaret de Galilea con una virgen, donde estaba un varón llamado José. Dice que de la casa de David, ajá, de la casa de David. Quiere decir que venía de esa genealogía, este José de David, ¿verdad? Claro, porque llevaba en la sangre esa realeza Jesucristo. Y había la profecía que le dijo que se iba a sentar en su trono. Nada más adelante lo menciona aquí el capítulo. Ajá. Entonces aquí dice que es de la casa de David. Ujú. En el 32 le dice, capítulo 1, versículo 32, este será grande, le dice, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, la promesa o la profecía que se le da al rey David, que su trono no iba a tener fin, ¿verdad? No era el alcance solamente en Salomón, sino que era el alcance hasta Jesucristo, quien se iba a sentar en el trono de David, ¿verdad? Y que su reino no iba a tener fin. María le dice entonces al ángel, María, he aquí la sierva del Señor. Vemos cómo se considera a María, sierva del Señor. Sí, en ningún momento se hace más, ¿verdad? Que las demás, sino que ella maneja bien y dice, aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra o conforme a tu voluntad, lo podríamos también decir así. Y el ángel se fue de su presencia. También fue el ángel quien le dio este mensaje que iba a tener un hijo. Ajá, le dijo, respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También fue el ángel Gabriel, quien fue enviado a María, ¿verdad? Para que le diera estas buenas nuevas a María. Ajá. Entonces vemos ¿cómo se llama? El ángel que habla primero con Elizabeth y a los 6 meses, pues habla con María. Un ángel enviado por Dios. Acuérdense que los ángeles son enviados por Dios dice, en el versículo 26 lo dice, ángel fue enviado por Dios. Ajá. Entonces, no, los ángeles nosotros no los enviamos. Hoy en día está una doctrina muy fuerte, ¿verdad? De que nosotros podemos mover ángeles, este, mandarlos a hacer diferentes actividades, ajá, y bueno, eso no lo menciona la palabra de Dios. Los ángeles los manda el Señor porque son mensajeros de Él. Sí sirven a nosotros como los hombres, claro que sí. Sí, a veces nos defienden, a veces nos pueden, este, eh, dice la palabra de Dios que aquel ángel de Dios está y que nos defiende, ¿verdad? Y cuántas veces a lo mejor ha pasado eso y ni cuenta nos hemos dado, pero quien nos envía y quien tiene el mandato para hacerlos es directamente Dios porque son sus ángeles. Entonces, María visita a Elizabeth, ajá, y va esta María a decirle lo que le había dicho el ángel. Y cuando llega a la casa de María, perdón, de Elizabeth, esta María, ¿verdad? Le dice lo que le había dicho el ángel, ajá, y la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth, pues salta, ¿verdad? Y dice la palabra, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lo que le había dicho el Espíritu, perdón, lo que le había dicho el ángel a Elizabeth, que iba a concebir un hijo y que iba a ser llena del Espíritu, aquí se cumple.
al 6º mes, ¿verdad? Y exclamó gran voz esta Elizabeth y dijo, bendita tú entre las mujeres, le dijo a María, y bendito el fruto de tu vientre. Y le dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Reconoce quién está en el vientre. Ajá, Juan el Bautista reconoce quién está en el vientre y a quién está viendo, ¿vale? Entonces, porque tan pronto como llegó la voz de tu exaltación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces vemos, hermanos, que aún en el vientre de la madre, pues está el ser y siente ese ser, ¿verdad? Recibe bendición, ¿verdad? Recibe lo que nosotros, las emociones que nosotros podemos dar. Ajá, por eso nosotros no, de ninguna manera nosotros pensamos y aconsejamos, ajá, y estamos de acuerdo con el aborto, ¿no? Porque imagínense aquí, si hubiera decidido María, ¿verdad? Para que pudiendo ser apedreada porque, o pudiendo José verla repudiado porque iba a tener un hijo, ajá, podía haber decidido abortar, ¿no? Entonces, imagínense lo que hubiera pasado, ¿no? De ninguna manera eso hubiera pasado porque el plan de Dios no era ese. Sin embargo, pues vemos nosotros desde el vientre de la madre, desde chiquito, desde que se implanta al óvulo el esperma y forma la fecundación, pues ya es un ser. Y esto acababa de ser cuando Juan el Bautista, estando en el vientre, percibe a ese ser ya, porque ya era un ser vivo. Entonces nosotros creemos que desde ahí hay vida. Entonces, y esa vida traía vida eterna. Ajá. Entonces, qué hermoso es ver esta, esta visita, ¿no? Ver que desde el vientre de la madre, ¿verdad? Ya está la presencia del Señor con un ser. Ajá. Entonces dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, ¿verdad? Habla esta Elizabeth, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirá bienaventurada todas las generaciones. Ajá. Y entonces viene a ser todo un canto, ajá, de María, perdón. Entonces María dijo, engrandece mi alma, Señor, y empieza ella a dar un canto hermoso, ajá, y hablar de cómo ella ha sido exaltada, ajá, mirada, y socorrida por parte de Dios, y cómo fue mirada por parte de Dios para tan gran privilegio de portar en ella al Hijo de Dios. Ahí se quedó María con ella, mm, con Elizabeth, 6 meses con ella. Ajá. Y después viene el nacimiento de Juan el Bautista. Ajá. Se cumplió el tiempo de su alumbramiento y dio a luz el Hijo. Ajá. Y nació Juan el Bautista. Y entonces le preguntaron cómo se iba a llamar. Ajá. Y le dijeron, Elizabeth dijo que Juan. Y después le dijeron a Zacarías, acuérdense que Zacarías era mudo, y pues que vinieron para circuncidarle al niño, y ahí le decían que cómo le iban a llamar, cuando lo circuncidaban, le ponían el nombre, y le llamaron su nombre de su padre Zacarías, le dijeron que le podían Zacarías, o qué nombre le pondrían. Entonces su madre le dijo, le llamara Juan. Le dijeron, pero no hay ninguna parentela que se llame así, pero ya le había dicho el ángel a esa Elizabeth. Entonces le preguntaron al padre, y pidiendo una tablilla para escribirles, el padre cómo se iba a llamar. Ajá. Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento de que él dijo Juan es su nombre, lo escribió en la tablilla, fue abierta su boca, suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Entonces vemos nosotros aquí otro milagro de parte del Señor. Ajá. Y todos los que oían lo guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿Con quién? ¿Quién acababa de nacer? Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? El profeta que iba a anunciar
la venida del Señor Jesucristo. El profeta que le iba a abrir la puerta para que entrara el Mesías. El profeta que iba a conocer y a ver al Mesías. Ajá. Y el profeta Zacarías empieza un canto hermoso, ¿verdad? Alabando y glorificando al Señor. Y le dice en este canto, tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahí está un propósito de Juan el Bautista, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Fue preparado Juan el Bautista, ¿verdad? Para este día. Fíjense, él desde antes de llegar al mundo ya estaba profetizado y ya estaba anunciado que iba a llegar este varón de Dios, Juan el Bautista, el último de los profetas. ¿Qué dice Jesús? Jesús lo puso como el mayor de los profetas, porque fue el que antes que él, ¿verdad? Anunció su venida y él se quitó, decía que no era ni siquiera digno, ¿verdad? De desatar las correas de su calzado. Hasta esa posición se puso. Ajá, y estuvo dispuesto, ajá, a morir, ¿verdad? Para que saliera el Rey de Reyes y el Mesías. Tenía que morir Juan el Bautista. Sí, no podía haber dos cabezas, por así decirlo. De hecho, le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, ¿verdad? Ajá, y porque iba a surgir el Mesías. Ajá, entonces iba a ser Juan el Bautista, tenía que menguar, ¿verdad? Y tuvo que morir para que pudiera surgir el Mesías. Pero antes, pues qué labor tan hermosa hizo Juan el Bautista en el camino para que presentara a Jesús. Y cuando él supo de Jesús, le mandó decir, tú eres el que debemos de esperar. Él sabía que estaban esperando, ¿verdad? Entonces, él supo de eso y seguramente cuando lo llevaron a la muerte, pues fue de gran de alegría para él, porque sabía que había cumplido con el propósito de Dios. Fíjense qué hermoso es. Cuando nosotros estamos dispuestos o cuando nosotros podamos decir, hemos terminado la carrera, ajá, como el apóstol Pablo, he guardado la fe, he terminado la carrera, ¿verdad? Así él, lo pudo decir el profeta Juan el Bautista. Sabía que ya había terminado su labor y que ya era tiempo para morir. No vivió mucho, no vivió hasta la ancianidad, simplemente cumplió con lo que tenía que venir a hacer y nada más. Y su propósito fue y vivió con eso tranquilo, ajá, con eso vivió bien y fue grande entre los profetas. Entonces, imagínense qué hermoso venir a cumplir los propósitos de Dios. Qué importancia, hermanos, entonces, es que nosotros como padres entreguemos nuestra vida al Señor. Este era un sacerdote, Zacarías, y su madre Elizabeth, ¿verdad? Estaban en el servicio de Dios. Qué hermoso es, hermanos, que nosotros que nos dedicamos al servicio del Señor, dediquemos a nuestros hijos al servicio de Dios, ¿verdad? Imagínense desde el vientre de su madre, ¿verdad? Ya sabían quién era el que venía y qué iba a hacer en este mundo. Ah, entonces es importante como padres, ¿verdad? Entregar a nuestros hijos al Señor y saber y conocer, reconocer, y si los vemos que sirven al Señor y que van a cumplir con un propósito, son del Señor, no son nuestros, son del Señor, son siervos de Dios que están al servicio del Señor, ¿verdad? Y que Dios nos permite que nosotros somos bienaventuradas, ¿verdad? Porque tuvimos, qué bonito, que tuvimos a un siervo de Dios. Uh -huh. Entonces, o qué bonito es que digamos, bueno, somos papás
o mamás de un siervo de Dios, de una misionera, de un maestro, de una maestra, de un pastor, ¿verdad? Aunque qué bonito, qué hermoso es verlos dedicados al Señor. Y los hijos que tenemos en la iglesia, como estos niños de Proyecto Evangelio, ¿verdad? Nuestros jóvenes que se están preparando, equipando para el ministerio. Qué bonito es ser parte de ese equipamiento y de enseñarles, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El servicio al Señor y dejarlos. No, a veces uno tiene que menguar para que ellos crezcan. El mismo profeta menguó hasta la muerte para que Cristo resurgiera. Ajá, no podía estar él y Cristo, porque muchos lo ven a seguir a Juan el Bautista, podía haber división. Sin embargo, él lo presentó, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Ajá, entonces, qué hermoso, hermanos, tener esa, esa esperanza y sobre todo si tenemos hijos, si vamos a tener nietos, qué hermoso es que estén dentro de los planes de Dios, dedicarlos al Señor, orar, aún aunque estén en nuestro vientre, orar para que ellos, ¿cómo se llama? Para que nosotros nos entreguemos al Señor y el Señor sea el que llame, ¿verdad? A estos muchachos. Yo, por ejemplo, yo a mis hijos a ninguno lo planeé. Yo nunca dije para tal, a ninguno, hermanos. Los tres vinieron cuando Dios quiso. Cuando Dios quiso, cuando Él los quiso traer y a los tres yo le decía al Señor, estos son tuyos. Ajá, son tus hijos o tu hija, ¿verdad? Que te dedican al Señor y que sean dedicados hacia ti. Entonces, hermanos, y Dios va a cumplir su promesa. Ujú. Entonces, hermanos, qué bendición que estemos nosotros, que seamos padres y madres. Tú no sabes si estás criando a un hijo que sea, que vaya a ser pastor, que vaya a ser maestra, que vaya a ser, no sé, hermano, misionero, esposa de pastor. No lo sabemos, pero tú enséñales en tu hogar, como seguramente el profeta Zacarías le dijo al niño, crecía y se fortalecía en espíritu. O sea, crecía y se fortalecía en espíritu. Y cuando fue necesario, tuvo que dejar al padre y a la madre para dedicarse completamente al servicio de Dios. Entonces, hermanos, tenemos esa gran responsabilidad como padres. Queremos tener hijos dedicados al Señor. Nosotros tenemos que ser dedicados también al Señor. ¿Vale? Entonces, hermanos, te recomiendo para que pienses esto y para que puedas tú, con tus hijos, como decir como Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Y decirle a tus hijos, para eso estamos, hijos, para servir al Señor. Ajá, y enseñarles lo que es amar, amar a la iglesia, amar el servicio al Señor, ponerlo en primer lugar. Ajá, enséñale todo lo que tú debes de enseñarle. Enséñale a dedicarle el día domingo para el servicio del Señor. Enséñale todos los días a orar. Enséñale a dar también su ofrendita, su diezmo. Enséñale que todo es para el Señor, que el tiempo es para el Señor, que el Señor es para el Señor, que su servicio es para el Señor. Y vas a ver qué niños vas a tener, qué ejemplos, qué jóvenes vas a tener. Ajá. Entonces, pero ¿dónde comienza, hermanos? En nosotros, también como padres. Imagínate si hubiera pasado cuando el Bautista les dice eso, pero el sacerdote Zacarías no es responsable de eso. Ah, pues que crezca y eso no. Él se responsabilizó y dice que crecía en espíritu y se fortalecía. Seguramente el padre era sacerdote, lo creó en el hogar y también le enseñó, ¿verdad? Lo que era el servicio en ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En el servicio en el Señor. Y después él seguramente emprendió el camino a lo que Dios lo había llamado. ¿Vale? Entonces, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y podamos ser fieles en este aspecto y ver victoria en nuestros hijos, en nuestras familias. Ujú. Y bueno, Jesús va a empezar aquí, viene después del capítulo 2, ya viene el nacimiento de Jesús. Ajá, pero bueno, a mí me tocó el nacimiento de Juan el Bautista, un gran profeta,
porque fue el que precursor a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos prestas hasta hoy. Mi Dios, te pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre. Que seamos fieles, Padre, como ese profeta, ese sacerdote, pero no Zacarías, esa mujer Elizabeth, Padre, llenos del Espíritu Santo y que guiaron a este profeta Juan el Bautista, Padre, a cumplir con el propósito a lo cual había venido. Entendieron bien los padres el propósito que traía este niño, Padre. Señor, y qué gran propósito, Señor. El ser el precursor y presentar al mundo al Mesías, que era el Salvador, Señor, tu Hijo amado. Padre, bendice grandemente a las familias de Elasín y permite, Señor, que cada uno de nosotros veamos a nuestros hijos, Padre, con esos y con esos ojos, Padre, con esos ojos de amor, Señor, y que tengamos, Señor, esa, esa mente, Señor, de Cristo para ver en ellos, Padre, no ver las cosas malas, Señor, sino ver, Padre, lo que puede hacer, lo que tú puedes hacer en ellos, Padre. Señor, ver en ellos, Padre, un servicio para ti, Señor, que pueden ser útiles en tus manos, Señor, que pueden ser siervos tuyos, Padre, desde chiquitos, Padre. Señor, pero enséñanos a nosotros ser fieles en lo poquito, Padre, en lo poquito, para que, Señor, los niños aprendan también a ser fieles, Señor, y puedan ellos servirte, Padre, con amor y con alegría, Padre, porque sus padres les enseñaron. Padre, te pido por cada uno de los padres de la CIM, para que seamos padres, Señor, no alcahuetes del pecado, Señor, sino que seamos padres, Señor, que enderecen caminos, Señor, y que podamos, Padre, tener en nuestras manos siervos tuyos, Padre, para prepararlos para tu gloria. Señor, ser abuelas también, Padre, que podamos tener nietos, Señor, también que te sirvan en tu iglesia, Señor, y que puedan servirte, Señor, del propósito cual tú nos has dado. Que podamos tener ese discernimiento, Padre, para ver, Señor, para verlos, Padre, con amor, como tú los has visto, Señor. Y si es para ser parte, Señor, de ese propósito tuyo, Padre. Gracias, Señor, porque nos pusiste en el camino de siervos tuyos, Padre, de los jóvenes de la CIM, de los niños del Proyecto Evangelio. No sabemos, Padre, de ahí se van a salir maestros, misioneros, pastores, no lo sé, Padre, pero tú sí lo sabes, Señor. Y gracias porque nos pusiste allí, Señor, que podamos nosotros ser de gran influencia, Padre, para enseñarles, Señor, el camino tuyo, Padre, y enseñarles, Padre Celestial, lo que tú nos has enseñado, Padre. Bendito seas, Padre Celestial. Enséñanos, Padre, y que podamos ser familias, Señor, bendecidas por tu palabra, Señor, y que podamos glorificar así tu nombre. En el nombre precioso de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra. Amén. Buenas tardes, hermano. Que Dios les bendiga.